clase estuvimos viendo, luego de que vimos el tema de las demandas, cómo calcular las demandas, que vimos la... Buenas tardes, ingeniero. Catalina. Que vimos la tablita para la demanda perdón, la fórmula para calcular la demanda de agua potable. Habíamos dicho que la demanda de riego se podían calcular conociendo el uso consultivo y las precipitaciones. Y tenemos entonces que con eso teníamos una curva de demanda. Teníamos las demandas consultivas que se sumaban y las no consultivas que formaban parte, ya sea si eran obligatorias o condicionales, eran la curva envolvente o simplemente se cumplían cuando teníamos demandas consultivas superiores. Nosotros habíamos estado viendo ustedes están viendo que va cambiando las diapositivas. No, ingeniero. ¿No cambian? No. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver. Profesor, para que Sí. se vea la presentación tiene que compartir pantalla completa. Ahí estoy compartiendo pantalla completa. Pero tengo que cambiarme a la presentación. ¿Ahí me ven? Sí, ahí se está viendo el PowerPoint. Ahí se está viendo bien. Que voy a poner en el teléfono para ver qué es lo que ven ustedes, para cualquier cosa tener el control de... Bueno, vamos a silenciarla. Bien. Bueno. Nosotros vamos a hacer un pequeño... Habíamos visto los caudales de aporte, habíamos visto una forma de construir la curva de disponibilidad, era esta la forma gráfica. Ustedes han estado después en clase con el ingeniero Lazarte y han visto cómo construir distribuciones continuas de probabilidad. Han visto, creo que deben haber visto Gumbel y Pearson. ¿Es así? Sí. Bueno. Todo esto lo habíamos estado pasando. Bueno, esta parte, yo le dije que estaba en la presentación, pero que no la veíamos, es una forma de calcular la curva de Pearson tipo 3. Ordenadamente se llegaba usando estas ecuaciones
que seguramente ustedes han visto con el ingeniero Lazarte con otra nomenclatura y trabajando de una forma un poquito diferente, pero básicamente lo mismo. Y construíamos una curva de disponibilidad de caudales que podía ser para cualquier, digamos, distribución, ya sea caudales medios anuales, en este caso, los caudales medios anuales son los caudales, estos azules que están acá dibujados, ¿no? Y yo para que ustedes tengan como indicador de lo que sería una curva de distribución continua por alguno de los métodos, en este caso he hecho simplemente con el negra con el logarítmico de esos caudales medios anuales, que es con la que vamos a trabajar en adelante para evitar tener que trabajar con curvas que tienen saltos, que tienen especialmente en los valores altos de garantía, tienen una separación, porque todas las curvas que trabajan, que ustedes van a trabajar, lo que hacen es regularizar la forma de la curva, para que las interpolaciones puedan realizarse sin tener en cuenta todos esos saltos de los datos crudos. Entonces, como que trabajamos directamente con esto. Esa es la curva de caudales medios anuales. Pero nosotros habíamos visto que había una gran dispersión entre los caudales de los distintos meses. Acá de vuelta está graficada esta que dice serie 1 acá, es de los caudales medios anuales. Y tenemos indicado 6 meses, diciembre a mayo. Los otros meses están todos por abajo, no tienen tanta influencia porque son caudales bastante bajos y no están dibujados simplemente para limpieza del gráfico. Fíjense lo que pasa con algunas curvas, como por ejemplo esta de febrero y marzo, que se cruzan, se juntan, se separan. Esta curva de enero, que también en algún momento cruza las otras, lo cual nos está indicando que cuando tenemos estos caudales máximos, perdón, caudales importantes que serían estos meses, y especialmente con garantías altas, vamos a tener comportamientos que no son muy fáciles de determinar. Nosotros tenemos que tener cuál es la curva o cuáles son los datos de caudales para una determinada garantía. Nosotros vamos a trabajar siempre que trabajamos en un aprovechamiento hidráulico con garantías. No podemos nosotros trabajar sin hacer referencia a la garantía que estamos trabajando. Eso es algo muy importante que lo tengan en cuenta y lo internalicen. Nosotros vamos a definir con la garantía con que queremos trabajar. Sabemos que si vamos a hacer una provisión del tipo de agua potable, por ejemplo, vamos a trabajar con garantías altas, generalmente de más arriba del 90%. Y cuando trabajamos con caudales para la provisión para riego, podemos trabajar con garantías un poco más bajas, alrededor del 70%. Bueno, si a estas gráficas de curvas de disponibilidad de caudales medios mensuales para los distintos meses aplico por un método, por ejemplo, Pearson 3, voy a tener la regularización de esas curvas, que acá para hacerlo más simple en el gráfico, solamente está hecho con
una proyección logarítmica. Ustedes fíjense que estas curvas que se adoptan tienen zonas con grandes diferencias, zonas en que se acercan al valor y zonas en las cuales las diferencias cambian de signo. Esto también ocurre cuando hacemos con una curva de distribución continua como la de Pearson tipo 3. También vamos a trabajar directamente con estas curvas teóricas, para decirlo así, para evitar los saltos. Acá las tenemos de vuelta, tenemos empezando, bueno, acá hay un error en la nomenclatura. Esta curva es de febrero, marzo, esta es la de enero, esta que tenemos acá, donde estoy indicando con el puntero, es la curva de marzo, diciembre, mayo, y la azul es la curva que tenemos de los caudales medios anuales. A ver, hago pasar a alguna gente que está pidiendo ingresar. Y bueno, ya estamos todos prácticamente. Entonces, nosotros tenemos estos valores. ¿Qué me está indicando esto? Que para el 90% de garantía, por ejemplo, para el 90% de garantía yo voy a tener un valor de los caudales medios anuales. Y luego voy a tener un valor para el caudal medio mensual de los distintos meses con esa dada garantía. Y eso mismo se me va a repetir para las distintas garantías. Si hacemos como un zoom para que veamos un poquito mejor, vamos a tener que para el caudal medio anual tenemos con una garantía del 90% un valor de 8,5 metros cúbicos por segundo. Entonces esto me está indicando que con un 90% de garantía yo voy a tener disponible en mi río en promedio 8,5 metros cúbicos por segundo de promedio anual. Luego vamos a ir trabajando con los promedios mensuales. Si vamos a febrero, con la misma garantía, vamos a tener un valor de 16 metros cúbicos sobre segundo. Esto me está indicando que con el 90% del tiempo yo tengo en el mes de febrero al menos 16 metros cúbicos por segundo, o sea, es 16 o más de caudal medio anual, medio mensual, perdón, de caudal medio mensual. Esto no significa que no pueda tener caudales mayores en picos instantáneos o de corta duración. Así vamos haciendo para todos los meses con la misma garantía y con eso construyo esta curva verde que está acá. Esta curva verde. Esa curva la puedo llamar la distribución interanual del aporte. O sea, cómo se distribuye el aporte dentro del año con una garantía del 90%. Yo encuentro este valor medio, y este valor medio, así gráficamente lo vemos que es aquel que hace que las áreas bajo esa línea horizontal equipare con las áreas sobre esa línea horizontal, que es esta verde suave que tengo acá. Pero yo lo que tengo que trabajar es sabiendo que al año tengo una determinada garantía que me da la curva de caudales medios anuales para el 90% de garantía,
que la he representado acá como esta azul. Esta curva de caudales medios anuales no me da o sea, es una recta uniforme, no me permite inferir cómo varían esos caudales dentro del periodo del año. Entonces, cuando nosotros trabajamos de esta forma, vamos a ver de que lo más posible es que no nos coincidan los valores. Y no nos van a coincidir los valores porque nosotros tenemos en este proceso hidrológico caudales que responden a una dinámica ligada a los procesos de infiltración, evaporación y encharcamiento rápido, y procesos derivados del agua que se infiltra y que luego vuelve a la superficie, pero con una inercia temporal bastante más grande. Entonces, ese es el motivo que cuando hago este análisis estadístico no haya una coincidencia. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para hacer una corrección a esta curva verde de forma tal de que el caudal medio sea igual al caudal medio determinado de los caudales medios anuales, siempre hablando para una dada garantía. Para esto, bueno, era lo que ya dije. Para esto, lo que se puede hacer es lo siguiente: construir unos coeficientes de variación de los caudales medios de cada mes. Este coeficiente es igual al valor del caudal medio para un dado mes sobre el promedio. Entonces vamos a tener que esos coeficientes pueden variar entre 0, si hubiera un caudal de un mes, caudal medio de un mes igual a 0, hasta un valor que normalmente no supera el valor de 3,54. Cuanto más torrencial es el río, cuanto tenemos una mayor variación entre los caudales máximos de los meses de los caudales máximos y los meses de los caudales mínimos, más alto va a ser ese límite. Normalmente en nuestra zona no supera mucho al valor de 3. Entonces, teniendo este valor del coeficiente, si yo multiplico a mi caudal medio anual del 90% de garantía, que sería esta línea recta acá con los triangulitos naranja, por ese valor, por estos valores, a conseguir una nueva curva que va a tener la característica que el valor medio de esa curva va a ser igual al caudal medio anual del 90% de garantía. A ver, vamos a ver, creo que tengo, sí, acá tengo una tablita que está hecho un poco más paso por paso. Fijémonos entonces, para los meses del año hidrológico de septiembre a agosto, yo tengo caudales medios mensuales para una dada garantía. Acá no he puesto el 90%, sino que he puesto que es una garantía del P%. Y tengo los valores, con un valor promedio de 8,17. Entonces, el valor medio mensual para esa garantía de estos caudales medios mensuales va a ser 8,17. Yo puedo construir acá este factor K, que va a ser el cociente entre los valores de cada mes en 8,17. O sea, 5 dividido en 8,17 me va a dar 41. 6 dividido en 8,17 me va a dar 0,73 y así sucesivamente. Por otro lado, el caudal medio anual para la misma garantía P, supongamos que es un valor 10. Entonces, multiplicando ese coeficiente por el valor 10, voy a tener mis caudales corregidos. Que bueno, en esta tablita, como bueno, no está bien compensado el efecto del redondeo, en lugar de darme el promedio 10, me da
9,98, coma 33. 9, perdón, coma 98,3333. En que por efecto del redondeo, le digo, no coincide exactamente. Veamos eso gráficamente de vuelta. Esta línea roja son los caudales medios mensuales, caudales medios mensuales en metros cúbicos sobre segundo. Tengo 5, 6, 6, 7, 9, 14, 15, con un valor promedio de 8,17, que no está indicado acá, pero bueno, nos había dado un poquito por arriba de 8. Si yo hago el cálculo de ese valor K, en esta línea que está en trazos y en este caso sobre el eje secundario, voy a tener los valores esto de K, que en este caso vemos que no llegan ni siquiera a 3, sino que apenas llegan a casi 2. Y esta línea azul es el caudal medio anual para esa misma garantía determinado por los datos de los caudales medios anuales. Bueno, esta debería haber estado primero, que están todos los valores mensuales para esa garantía, su promedio, y luego multiplicando este valor por el valor K, voy a obtener esta, que es mi curva de distribución interanual de aportes con los que yo voy a trabajar. ¿Alguna duda hasta aquí? Mientras le doy acceso, no sé si hay más gente que está pidiendo acceso. Bueno, no, parece que no. ¿Podemos seguir avanzando? ¿Hola? Sí, profesor. Bien. ¿Por qué me interesa a mí encontrar mi curva para una dada garantía, mis curvas de aportes interanuales? Para poder determinar el volumen necesario de regulación, que es el volumen mínimo necesario de regulación. A veces se llama volumen útil, a veces directamente se le dice volumen de regulación. Les recuerdo lo que habíamos visto hace varias clases anterior, que era la regulación. La regulación es la transformación de los flujos de caudales y los caudales naturales a uno predeterminado. Si yo aprovechamiento que quiero transformar mis flujos de aportes del río a el flujo de las necesidades o las demandas de agua, para agua potable, para riego, para lo que fuera, para yo poder tener disponible y poder satisfacer esas demandas. Para eso teníamos la regulación, y la regulación me exigía tener un vaso o un volumen necesario de regulación, donde yo pueda ir guardando mis caudales excedentes en el momento en que en que los aportes son mayores que las demandas, y cuando se invierte, los aportes son mayores que las demandas, yo voy a tener todos estos caudales como excedentes. Y en los momentos en que las demandas son mayores que los aportes, como es en el inicio y al final de esta curva, voy a tener que, para poder cubrir las demandas, voy a tener que sacar el agua de algún lado, que va a ser de ese agua embalsada en un vaso. Y lo que nosotros tenemos que determinar entonces, cuál es el volumen de ese vaso. ¿Y por qué se llama volumen mínimo de regulación? Porque si yo tuviera un vaso más grande, o sea,
un volumen disponible más grande, seguramente voy a poder regular con mucha tranquilidad, pero para tener un volumen de un vaso más grande, ¿qué tengo que tener? Seguramente una obra más grande. Voy a tener que tener un dique, por ejemplo, si es un embalse que tiene un dique que genere ese embalse, un dique más alto. Si tuviera la topografía que me permita realizar ese dique más alto y si tuviera otras condiciones como la cuestión geológica, por ejemplo, que me permita fundar un dique de mayor altura. Entonces, yo siempre puedo tener un valor mayor, yo siempre puedo tener más alto. Lo que no puedo hacer es, como ingeniero, yo tengo que poder satisfacer esa demanda con el menor costo posible, o sea, con el dique digamos, más pequeño posible que satisfaga eso. Para eso, entonces, vamos a determinar ese volumen necesario de regulación. Y acá, cuando tenemos estos gráficos, no nos olvidemos que estos del aporte, que son esta línea verde, están ligadas a una dada garantía. El aporte está ligado a una dada garantía. Un 90%, 85%, 70%, o sea, lo que yo defina. En cambio, la demanda es la demanda que se ha adoptado en función de las necesidades. Si es de agua potable, de riego, de crecimiento de la población, y si es de riego, de la cantidad de hectáreas a regar, del tipo de cultivo y del tipo de tecnología a usar para el riego. Para trabajar estos caudales de aportes y demanda, voy a trabajar acumulándolos, voy a trabajar entonces con lo que se llama volúmenes acumulados, tanto sea de aportes o de demanda. No lo repito para que no suene claro, pero siempre estamos hablando de aportes ligados a una determinada garantía. Y también esa curva de volúmenes de aporte está ligada a esa garantía. ¿Qué es lo que se hace entonces simplemente para construir esto? Yo tengo mis caudales de aportes para cada mes, ¿no? Metros cúbicos por segundo, son caudales medios del aporte. Estos ya serían los caudales medios de aportes para una garantía del tanto por ciento que hemos determinado previamente. Calculamos el volumen de aporte en ese mes. En ese caso ya pasamos del tipo de unidades de caudales a unidades volumétricas y ese volumen de aporte se consigue simplemente multiplicando el valor de segundos, ya que está en metros cúbicos por segundo, que tiene cada mes. Sabemos que los meses tienen una diferente cantidad de segundos, porque tienen diferente cantidad de días, desde 28 en febrero hasta los meses que tienen 31 días. A veces, para simplificar, se calcula simplemente con un valor promedio de 30,4. Una vez que tenemos estos valores, los acumulamos, o sea, a cada valor le vamos sumando el anterior, el correspondiente ese mes al anterior, y vamos llegando a un valor que en este caso es de 147,17 hectómetros cúbicos. Fíjense que la curva que yo tenía de caudales de aporte, ahora se me transforma en esta curva de volúmenes de aporte acumulados. Estas son curvas que son siempre crecientes, o sea, matemáticamente son monótonas crecientes, pero son acumulación, entonces nunca podemos tener valores posteriores que sean inferiores a un valor anterior. Siempre que tiene que ser con monto mucho mayor o igual, cuanto mucho igual o mayor.
El mismo proceso se hace para la de demanda y se construye esta curva que, bueno, acá está en fucsia. Vemos que las curvas coinciden, bueno, en el inicio obviamente, porque al comenzar no hay ningún valor ni de aporte ni de demanda, y al final coinciden en el valor. Esto no es casualidad, sino que es lo que nosotros estamos haciendo, diciendo vamos a cubrir esta demanda con esta dada garantía. Normalmente nosotros decimos vamos a cubrir esta demanda con la garantía que nos dé, ya lo vamos a ver enseguida, en esa curva de disponibilidad. Pero no necesariamente se puede trabajar así. Yo también puedo decir, bueno, voy a cubrir mi demanda con, que mi demanda es tanto, con tal caudal, 2 metros cúbicos segundo, y veo que ese caudal se cubre con el 91,5% de garantía o el 89,9%, entonces la considero suficiente o adecuada para el tipo de uso, la estoy cubriendo con esa garantía. Esta tablita es la misma, en la cual le he agregado algunas columnas, por ejemplo, que el volumen de demanda acumulado, luego tengo el volumen de aporte acumulado menos el volumen de demanda acumulado. Esto también es el volumen en hectómetros cúbicos. Y ustedes fíjense, como el volumen de aporte acumulado menos el volumen de demanda acumulado, en toda esta zona, hasta que se cruzan las curvas, va a ser negativo, porque el volumen de aporte acumulado siempre es menor que el de demanda acumulado. Entonces yo tengo toda una serie de valores negativos hasta un pico negativo máximo, y luego empieza a disminuir, tenemos un momento en que este valor es 0, que justo al no coincidir en un mes no me aparece en la tablita, y pasamos a tener valores positivos. Un pequeño artilugio. Si yo a mi curva de demanda verde la desplazo verticalmente hacia arriba hasta hacerla tangente a mi curva, a mi curva de aporte verde, paso hacia arriba hasta hacerla tangente a mi curva de demanda, yo voy a tener que siempre voy a tener mi curva de demanda acumulada, de aporte acumulada, por arriba de mi curva de demanda acumulada, excepto en este momento en que son iguales. La diferencia entre ambas curvas es el almacenamiento. O sea, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de regulación, hablamos de que teníamos una ecuación de continuidad de masa que decíamos que la suma de los caudales ingresados menos la suma de los caudales egresados era la variación del almacenamiento en función del tiempo. Es esta diferencia que tenemos acá. Entonces nosotros vamos a tener que para poder cubrir de esta forma en que en algún momento mi demanda y mi aporte, o sea, los valores de demanda, de volúmenes de demanda y de aporte acumulado van a ser iguales, que va a ser el momento en que yo voy a tener vacío el embalse. Hasta ese momento yo voy a tener
que mi embalse va a ir variando de esta forma. Esto también se podía hacer gráficamente desplazando esta curva, así, y viendo cuál es la máxima diferencia o la máxima separación entre la curva de demanda y la curva de aporte desplazada, que sería en este punto, o desplazándola también hacia abajo hasta hacer la tangente, en otro que va a ser en este punto, y el mayor desplazamiento entre ambas curvas va a ser ese volumen necesario, mínimo necesario de regulación. Y acá están, digamos, para que se vea un poco mejor, solo las curvas. Bueno, esto es lo que decíamos, que también puede hacerlo como un desplazamiento. Hoy con el uso de una planilla de cálculo podemos verlo simplemente como la necesidad de, digamos, como la diferencia, la suma algebraica de esos valores. No sé si hay alguna duda hasta este momento. No escucho si hay alguna duda. Por ahora no, ingeniero. Bien. Les aviso, hoy vamos a seguir hasta las 5:10, de ahí si no hemos terminado le voy a dar un descanso porque tengo una reunión por Zoom. Y el jueves que viene vamos a empezar seguramente a las 4 y luego va a continuar el ingeniero el ingeniero Gervasoni con dos temas. Uno va a ser un pequeño, digamos, un pequeño cuestionario sobre estas temáticas, muy sencillo para que lo puedan responder rápidamente, y luego para ir desarrollando va a ser el práctico, o sea, la parte práctica que tienen que realizar para el proyecto. Bueno, estábamos, esto era lo que ya habíamos visto, de que era el almacenamiento, de intervalos discretos. Bueno, para la regulación, esta es la curvita que estuvimos viendo recién. Esta curva que hemos estado trabajando ha sido una curva de regulación anual. Nosotros hemos trabajado con caudales medios mensuales. Nosotros hemos trabajado a lo largo de un año hidrológico. Esto normalmente es lo que se hace cuando queremos hacer una provisión para propósitos múltiples de agua potable, de riego, de industria. Trabajar en periodos en que tengamos los periodos de aguas altas, desde el mes de enero a marzo, o desde, como hemos visto, de diciembre a mayo, incluyendo los meses de aguas bajas, que son en los cuales la demanda, especialmente de riego, por ejemplo, se incrementa, se hace bastante más grande. Pero este mismo proceso de regulación para un embalse lo podemos hacer en otra escala. Lo podemos hacer con regulaciones diarias. Los casos más comunes de regulaciones diarias son para viviendas, digamos, podrían ser para campamentos aislados, campamentos de obradores, campamento de una obra alejado, ¿no es cierto?, en el cual tenemos una provisión de agua y tenemos que ver si necesitamos colocar
embalse, un reservorio. Normalmente esto que se le llama cisterna. ¿Sí? Lo mismo que cuando es para una vivienda, si es una vivienda multifamiliar, como sería un edificio de departamentos, nosotros tenemos una cisterna, realmente tenemos dos, una cisterna que generalmente está en la planta baja o en el sótano, y desde ahí se bombea a una cisterna que está colocada arriba del edificio, que se llama normalmente tanque elevado. Lo que nosotros siempre pensamos es cuánto es el volumen que necesitamos para satisfacer esa demanda. Entonces, acá el aporte y la demanda son diferentes, pero el proceso de análisis de cuál es el volumen mínimo necesario de regulación es similar. Entonces, si nos fijamos, acá yo tengo una tabla en que tengo para las 24 horas caudales de aporte de 10 metros cúbicos por hora, para un volumen de aporte que tengo determinado, luego tengo el volumen de aporte acumulado y tengo los caudales de demanda, ¿sí? Volumen de demanda y volumen de demanda acumulado. Fijémonos que los caudales de demanda tenemos hasta las 6 de la mañana, así que, bueno, hasta de 0 a 5, de 0,5 metros cúbicos hora. A las 15 horas baja acá el valor a 10, ¿eh? Baja 5 5 y luego 0,5. ¿Qué le sugiere que puede ser esta demanda? Una demanda así que empieza fuerte realmente a las 7 de la mañana y está terminando a las 17 horas, y luego le queda una demanda remanente mínima. ¿Qué les parece que quién podría demandar así, contar con agua? Estoy esperando que hagan sugerencias. ¿Mm? ¿Podría volver a explicar esa partecita? Bueno, volvamos a... eh, ahí está. Ahí ven, ¿no? Sí. Fíjense que el caudal de demanda varía de 0,5 hasta las 5 de la mañana, luego sube un escalón, luego sube a 15 metros cúbicos hora a partir de las 6 de la mañana, de las 7, perdón, continúa con ese valor hasta las 15, luego baja a 10, hasta las 17, luego tenemos un par de horas más que baja a 5 nuevamente, y luego baja a 0,5. O sea, tenemos una variación de esos caudales con un pico entre las 10 y las 17 horas. Entonces yo le estoy preguntando qué opinan, a qué se puede deber eso. ¿Qué tipo de demanda sería para que se tenga ese comportamiento? A ver, Julián Alderete, ¿qué opinas vos? La verdad que no sé bien, ingeniero. Ujú.
No sabés ni te imaginás. Trato de pensar, pero no se me estaría ocurriendo. Manlio, ¿qué opinas vos? Em, ¿Podría ser el uso diario del agua de una persona? ¿Y vos te parece que una persona, primero que siempre tiene un uso diario y después de 10 a 17 usa mucha cantidad y después deja de usar? Aparte estamos hablando de, de- de una cantidad de metros cúbicos, ¿en qué unidad era? Ya ni me acuerdo. Ah, perdón. Eh, Metros cúbicos hora, 15 metros cúbicos hora, un poquito muy persona. ¿Mm? O sea que no estamos por ahí. Mili, ¿qué opinas vos? Mili Galarza, ¿me escuchas? Parece que no está Mili. Puede ser para ¿Alguien un le lugar de avisa? trabajo, ¿Mm? ¿Mm? ¿Cómo, Joel? puede ser para un lugar de trabajo, Sí, justamente. Es para puede ser una fábrica o algo que trabaja, tiene un trabajo de casi 10 horas diarias y que luego tiene un remanente de consumo que puede ser permanente de 0,5 para cuestiones de higiene o de enfriamiento. ¿Mm? ¿Te parece que podría ser para una fábrica, Santiago? ¿A mi ingeniero me habla? Y si vos, Santiago Ramos, sí. Sí, sí. Yo estaba pensando en una escuela o algún club, pero no estoy seguro realmente. Y sí, pero una escuela y un club a las 17, ¿te parece que cierran solamente que fuera una escuela de turno mañana? ¿Mm? Pero aparte el consumo es bastante grande para una escuela. Sí, sí, 15 por metros eso. cúbicos hora, bueno. Catalina, ¿qué opinas vos? Sí, ingeniero, yo también pensaba algo así donde haya mucha gente. Me parece que una fábrica podría ser. Sí, este es un consumo típico de una fábrica. ¿M? Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo podemos, eh, eh, digamos, satisfacer? Fíjense que tienen casi de las 7 hasta las 17, 10 horas de un caudal de 15 metros cúbicos hora, que es mayor a el caudal de aporte, que era 10 metros cúbicos hora, uniforme. Esto podríamos considerar que es la provisión de un servicio en que provee hasta 10 metros cúbicos hora de manera uniforme. Entonces, realizando el mismo proceso, que se hacen los volúmenes de demanda, luego se los acumula. Fíjense que acumulado queda también 240 metros cúbicos al día, que es lo mismo que tenemos de aporte, y luego hacemos la diferencia y tomamos el máximo valor con signo negativo, que sería de un déficit, que es menos 57K, y el máximo valor positivo, que es 52,5, que está acá, que me da un valor eh, de demanda de 100, sería 57,5 y 52,5, bueno, tenemos 60, 110. Si nosotros eso lo miramos en un gráfico, bueno, acá tenemos cuáles son el caudal de aporte,
uniforme en el caudal de demanda, que tiene siempre un valor remanente, y luego tiene, vemos acá un valor importante, un escalón, otro escalón, y vuelve a ser menor. A esos valores los calculamos los volúmenes, ahí están con esos rectángulos, tenemos los volúmenes en celeste de aporte y de demanda. Realizamos el acumulado y la suma de las dos diferencias, o sea, de los valores absolutos de las dos diferencias, negativas y positivas, me van a permitir determinar cuál es el volumen mínimo necesario de regulación, que en este caso sería el volumen que tiene que tener una cisterna en esa fábrica para proveerle el líquido, el agua, para su proceso industrial. Fijémonos acá en la curva de volúmenes acumulados. Si bien esto tiene variaciones directas, pero tomemos en cuenta, supongamos que esto está un poquito más redondeado. Fijémonos que acá tiene una convexidad que luego se invierte. Acá es cóncava hacia abajo, acá es cóncava hacia arriba. Y para que haya ese cambio de convexidad, tiene que haber en algún lugar un punto de inflexión. En este caso, al ser un valor constante, esto es una recta, o sea que no tenemos un punto de inflexión, sino que es esta recta que podría ser. Esto, ¿a qué voy? Estas curvas, tanto la de volúmenes acumulados como la de caudales, están ligadas, porque una podemos decir que es la integral de la otra, o sea, la curva de volúmenes acumulados es la integral de la curva de caudales, o en viceversa podemos considerar que la curva de caudales es la derivada de la curva de volúmenes acumulados. Con lo cual tenemos esa situación de pensar de que cuando tenemos en la curva de caudales un máximo o un mínimo absoluto, o sea que no importa el signo, vamos a tener un cambio de un punto de inflexión o un cambio de convexidad de la curva integral. Es una cuestión matemática que uno la puede ver directamente y dice, no está bien hecha o no está bien hecha sin tener que calcular los resultados. Bueno, en este caso se hace el desplazamiento de esta curva. Tenemos la curva de aportes acumulados, esta verdecita, con la de demanda acumulada, que es esta celeste con esta verdecita. Acá lo que hago es trasladar hasta hacer la tangente prácticamente a esta curva de volúmenes de aporte acumulado, con lo cual me permite tener esta diferencia que me permite calcular gráficamente cuál es el volumen necesario de regulación. En este caso, en esta tablita que tenemos los mismos valores de aporte, hemos cambiado la demanda. Fíjense acá que el volumen de aporte acumulado, que era como en el caso anterior, 240 metros cúbicos, en el caso de los de demanda, al haber una demanda mucho mayor, nos llega acá a 40, tenemos 364. Con lo cual, todos estos valores, si bien pueden tener un valor negativo, tienen valores negativos muy grandes. En este caso, gráficamente lo podemos ver de esta forma. Fíjense ustedes acá que mi curva de demanda acumulada es
tiene un valor superior a mi curva de aportes acumulado. En el gráfico con los cuadraditos verdes y los rombitos celestes son los relativos a los caudales, que están sobre el eje principal, y las curvas con los triangulitos amarillos y los redondelas celestes pues, corresponden a las curvas de volúmenes acumulados que están en el eje secundario. Bueno, al no haber una coincidencia acá, ¿qué opinan ustedes que pasaría? ¿Mm? A ver, Agustín H., ¿qué opinas vos? ¿Qué está pasando ahí? No, no sabría decirle, ingeniero. ¿Cómo? No sabría decirle. Pero si tenemos que la demanda acumulada en un día es 384 metros cúbicos y el aporte acumulado es 240, algo me tenés que decir. Sin miedo. En total no estoy tomando examen. No, no se me ocurre. Agustina Páez, ¿te ocurre algo? Sí, ingeniero, disculpe. Justo me había ido al baño. No me escuché qué dijo. Ya está funcionando el WhatsApp para avisar. Clarita, ¿se te ocurre algo? No sé si ocurriría algo de ingeniero, pero faltaría agua, ¿no? Bien, César. Bien por hablar y también porque es claro lo que es falta agua. ¿No es así, Clarita? La verdad que no sé para qué se conectan si no van a estar. Quizás es más fácil que se conecten los que tengan interés. Las clases no son obligatorias, nada más que después tienen que hacer las cosas. ¿No? Bueno, sí, tenemos acá que nos va a faltar agua. ¿Y cómo haríamos para superar esa falta de agua? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Y con un reservorio, ingeniero? A ver, no es que nos falta agua en algunos horarios y sí, hay zonas que tenemos un poco de excedente, pero no es que lo podemos compensar porque estamos viendo que al final del día hay una falta de agua. O sea que un reservorio no me va a solucionar el problema, porque un reservorio me va a permitir tener una curva quizás de esta forma, pero llegar a este mismo valor que es el caudal de agua de aporte. Así que, digamos, el reservorio no es una solución. Modificar la demanda, ingeniero, para que sea acorde. Bueno, bien Álvaro, esa es una posibilidad que no es la mejor, porque, bueno, modificar significa disminuir, ¿no es cierto? Pero, bueno, es una posibilidad. ¿Hay otra posibilidad, Molinedo? ¿Podríamos aumentar el volumen de almacenamiento? Bueno, es un poco lo que habían planteado, poner una reserva.
yo tendré mucho más volumen de almacenamiento, pero si no tengo agua, no tengo qué voy a almacenar. Joel, ¿qué opinas vos? No, no se me ocurre nada. Bueno. Usted ve en la forma de la curva, ¿qué me dirían que es esta demanda de qué es? La pregunta que hice con la curva anterior, les repito con esta curva, que también tiene varios saltos, pero tiene un pico de 3 horas y luego disminuye, teniendo valores finales a las 20 aproximadamente y arranca fuerte a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. A ver, ¿qué se le ocurre que puede ser? ¿También puede ser una fábrica, ingeniero? También puede ser una fábrica distinta, con otro proceso. Seguramente acá hay 2 turnos, por lo menos, por eso trabaja hasta esas horas. Pero debe ser un proceso fabril, un proceso que está funcionando con un pico de demanda en las horas laborables y luego disminuye en función de la tecnología, de lo que produce, etc. No me importa. Es una fábrica. Entonces, las fábricas, hay algunas que sí, pero en general trabajan, como dicen, 24/7. Bueno, 24 acá vemos que no, acá vemos que trabaja 16 horas, 17 horas esta. ¿Trabajarán los 7 días de la semana? No. Normalmente no, normalmente habría un día que no trabaja. O sea, hay fábricas que cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, los ingenios, cuando están en zafra, trabajan sábado y domingo y feriados, pero porque son procesos bastante, digamos, que están concentrados en un periodo del tiempo y generalmente van cambiando de gente, tienen turno. Pero normalmente las fábricas no trabajan los domingos, y algunas no trabajan ni sábado ni domingo, o algunas trabajan mediodía el sábado y el domingo. Entonces esto me permitiría pensar que si yo guardo ese caudal que ingresa los días domingos, ¿sí?, y los días sábados o los días que fuera, podría, sí, obteniendo un reservorio más grande, como decía creo que Ana, o poniendo una cisterna, que no me acuerdo quién lo decía, podríamos guardar ese excedente de agua y hacer una regulación, que en ese caso, ¿qué tipo de regulación sería? Si yo voy a usar el agua que no voy a aprovechar el domingo y el sábado para poderla distribuir de lunes a viernes, ¿la regulación qué sería? ¿Anual? ¿Estamos, ¿Diaria? chicos? ¿Diaria? ¿Semanal? Sí. Diaria fue la que hicimos hace un rato, que era de un día en las 24 horas. Sería semanal. Ah. Efectivamente, estamos trabajando en una semana. Por eso cuando hablamos de regulación al principio, hablamos que la regulación podía ser diaria, semanal, mensual, estacional, anual y plurianual, en función del uso. La regulación diaria, generalmente para el consumo de viviendas, la regulación semanal, o también podría ser diaria si fuera, si nos alcanzara el agua, pues para procesos fabriles, que también puede ser usado también en aquellos procesos fabriles que son estacionales, en ese caso sería mensual o estacional. Entonces las demandas, las regulaciones están ligadas a periodo. Y en este caso,
era una regulación, perdón, acá dice diaria, pero es semanal. Digamos, para el día lunes sería así, fíjense que en el lunes tenemos acumulado de aporte 264 metros cúbicos y de demanda 363. O sea que tenemos un déficit, o sea que no nos alcanza el agua que tenemos de aporte en el día para cubrir la demanda. Entonces nosotros necesitamos, en este caso que tenemos ese déficit, que era lo que estábamos viendo recién con otros datos, necesitamos, si es que el sábado y domingo no trabaja, hacer una regulación semanal, desde el lunes todos los días. Bueno, esas planillas son grandes, no se alcanzan a ver, pero lo del lunes sería lo mismo, y en el caso del domingo, fíjense ustedes, de que nosotros no tendríamos prácticamente consumo, tenemos un consumo mínimo de 2 metros cúbicos, que son, le decía, para torre de enfriamiento. Esta columna era la columna de los valores de volúmenes de aporte acumulado, llegamos a 1932, y esta es la de, créanme, no está el encabezado, esta es el volumen de demanda acumulado. También llegamos al mismo valor. Entonces, ahí en ese caso podemos decir que sí podemos cubrir la demanda haciendo una regulación semanal. Y ahí tenemos un máximo superávit que se había producido en el día lunes, si no me equivoco. La primera tablita que vimos el lunes, que habíamos tenido en un momento un superávit acá, una diferencia positiva de 50, de más 50. Cuando hacemos toda la tabla de todos los meses, encontramos acá, sí, acá está el máximo superávit más 50, y el máximo déficit menos 495, con lo cual el volumen necesario de regulación son 545,50. Seguramente mucho mayor que si hubiera sido necesaria una regulación diaria. Acá está el gráfico de esas tablas, donde lo que está en rojo es la demanda, y tenemos esas demandas que nos habían permitido inferir que era una fábrica de lunes a viernes, y luego en este caso estamos considerando que no trabaja sábado ni domingo, y un caudal de aporte uniforme de 11,5 en todos los días de la semana. Este gráfico que está referido al eje secundario nos permite calcular entonces cómo va variando el volumen dentro de agua en el embalse, cómo está teniendo variaciones. Bueno, son las 5:10. Yo necesitaría, ¿cómo andan ustedes con el tiempo? Yo necesito una media hora por lo menos para la otra reunión. Lo tomamos como un descanso hasta, si no tienen problema, hasta las 6 de la tarde. Y ahí continuamos un ratito para terminar con el tema de los niveles de embalse, para que el día jueves puedan estar con el ingeniero Gervasón. O sea, con este mismo link, no lo voy a... porque la otra reunión creo que es por Google. Si no, entro de vuelta a este mismo link. Seguimos a las 18. Nos vemos en un rato entonces, chicos.
Bien, ingeniero. Bien, Perfecto. ingeniero. Ok. Bien, gracias. Bien.